Bienvenidos sean ustedes a su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte, como siempre decimos. Les damos gracias a Dios, ante todo, porque podemos estar compartiendo con cada uno de ustedes en sus hogares. Y hoy tenemos un programa que se sale de lo cotidiano, de lo normal, de lo regular. Es un programa muy especial porque hemos tenido la dicha de juntar dos especialistas que fuera de cámara muchas veces trabajan juntos y ustedes no lo saben. Estamos hablando del doctor Marcelo Puello, quien es especialista en ortopedia, traumatología, y el doctor Héctor Barcácer, conocido por ustedes, ¿verdad?, desde El Arte de Curar y sobre todo infectólogo. ¿Por qué este programa? Bueno, hemos visto allá en la práctica y en otros lugares, pero sobre todo desde el Centro Médico UCE, lo que se llama el resultado de una buena práctica al combinar dos especialidades en casos complejos. Me explico, a veces hay casos que son sumamente fáciles, pero hay casos complejos que hemos visto que cuando se combinan estas dos especialidades hay mejores resultados. Y ustedes verán de qué se trata. Vamos a comenzar dándole los buenos días al doctor Marcelo Puello. ¿Cómo se siente, doctor? Muy buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Darle las gracias a Dios por reunirnos acá, poder estar en compañía suya y del doctor Barcácer, un excelente profesional, muy respetado y querido por mi persona. Y estamos prestos aquí para compartir. Marcelo, podríamos tratar una inmensidad de temas, pero usted sabe que el tiempo hay que aprovecharlo y vamos a enfocarnos dentro de las fracturas que ustedes hablan, que es abierta, que es cerrada, que si comminuta, que si completa. Bueno, pero vamos a hablar de algo que llama mucho la atención y es el manejo de las fracturas abiertas, su pronóstico posterior. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es eso de una fractura abierta? ¿En cuáles casos es que con más frecuencia eso se presenta? Mira, gracias por la pregunta. Realmente en República Dominicana somos la principal estadística a nivel mundial de accidentes de tránsito y sobre todo está involucrado, vehículos de dos ruedas sobre todo. Hemos visto el caos del Gran Santo Domingo actualmente y eso conlleva a un desastre en lo que es el transporte. Y eso no implica solo el Gran Santo Domingo o la ciudad capital, eso implica el país entero. Entonces, una fractura abierta es una fractura donde ocurre un traumatismo que es tan fuerte que genera una herida en la piel y una exposición del hueso. Eso es una fractura expuesta. Las fracturas abiertas, por lo general, ocurre una herida, el hueso se rompe, pero no hay un foco directo entre el hueso y el medio ambiente. En las expuestas, ya el hueso se expone al medio ambiente. Y ya de por sí es una fractura que viene con una contaminación. Todavía no podemos hablar de infección, pero sí ya está contaminada, ya tiene el caldo de cultivo para una infección. Todas las fracturas abiertas, todas las fracturas expuestas, el tratamiento es quirúrgico. Debe de llevarse inmediatamente a un hospital, debe recibirlo, si no es un hospital de traumatología, debe verlo el servicio de ortopedia de ese hospital y el paciente debe ser lavado en área de cirugía. Los protocolos hablan de tomar cultivo en esa primera cura operatoria y lo que se hace es lavar, bajar la mayor carga de contaminación del lugar del accidente dentro del quirófano, reparar las heridas en piel, estabilizar el hueso y preparar entonces para tratamiento definitivo con lo que sería ya la reducción de esa fractura. Dependiendo de la complejidad de esa fractura y de ese primer lavado, se puede tomar conducta con material de osteosíntesis de inmediato o no. Y entonces ya ahí empieza el problema donde puede entonces venir la infección. También dependiendo del grado de traumatismo que puede conllevar a mucho daño del tejido blando circundante, donde hablamos piel, músculo, tejido, tendones y sobre todo la parte vascular, tanto venosa como arterial. Evidentemente es así. Bueno, la piel es lo que nos separa del medio externo. Una fractura abierta y expuesta se llevó toda la barrera. Por eso la principal barrera es toda fractura sucia, como dicen ustedes. Correcto. Está sucia, está expuesta, está contaminada. ¿Verdad? Y entonces, y para que la gente entienda, cuando se habla de fractura expuesta, que se le ve el hueso. Correctamente. Así claro.
se fracturó y usted ve que el hueso se le ve, sea la tibia, sea el peroné, sea el fémur, qué sé yo, cualquier hueso de eso puede ser arriba también, en cúbito, el radio, lo que sea, que usted ve el hueso afuera, de eso es que estamos hablando y que se ve con mucha frecuencia en accidentes de tránsito. Entonces, de hecho ya está, se reputa contaminada, como uno dice. Correcto. En pediatría diríamos potencialmente infectado, que es el término que utilizamos cuando pasa esto. Marcelo, entonces el abordaje, ¿qué debería hacerse el buen manejo desde el momento del accidente? Porque esto es tan frecuente que cualquiera de la gente que está viendo ahí, además de llamar al 911, ¿qué es lo que no se debe de hacer que normalmente se hace? Me quiero enfocar en eso. ¿Qué es lo que no se debe de hacer que muchas veces la gente hace? Y entonces para saber qué sí se debe de hacer. Mira, lo principal en el momento del accidente es tratar de salvaguardar la vida del paciente, sobre todo las vías aéreas, y tratarlo si en un momento, si en un lugar del accidente donde hay fuego, hay incendio, tratar de separarlo de esa área. Pero lo que no se debe hacer nunca es tocar las heridas, no se debe tratar de, si tiene una herida punzante, tratar de sacar el artefacto que haya penetrado al cuerpo del paciente. Anteriormente teníamos muchos problemas porque muchos de nuestros pacientes perdían la vida en lugar del accidente o en el trayecto hacia los hospitales por mal manejo de esos accidentados, de esos pacientes. Ya cuando empieza el 911 a nivel de la ciudad capital y que se pudo expandir prácticamente a todo el territorio, ha mejorado la calidad en cuanto a la atención en los lugares de accidente. Y ya cada día vemos mejor personal, mejor preparación en lo que es la atención extrahospitalaria en los lugares de accidente. Y en lo que es las compañías o las grandes industrias ya tienen unidades de accidente dentro de sus industrias, grandes industrias donde hay gran conglomerado de personas para manejo de esos accidentes. Entonces ya es más fácil ese sentido y sobre todo el traslado ya en unidades especializadas y no en la cama de una camioneta. Esto es una pregunta yata mía. ¿Cuál es el hueso que más se le fractura al dominicano en accidentes? Bueno, el problema de los motores de dos ruedas. En la época nuestra, claro, tú un poquito más viejo que yo en San Pedro, hasta para comprar una bicicleta, acuérdate que tenía que tener una placa. Y para comprar una motocicleta había que tener una licencia de conducir. Ya lamentablemente tú vas a comprar un mueble a una tienda de muebles y tú compras una motocicleta y no se pide licencia de conducir, no hay ninguna objeción en ese sentido. Entonces, ante el gran número de personas montando motocicletas de dos ruedas y sobre todo donde no hay respeto, esto es una jungla, donde no hay respeto en la conducción, por lo general son los que más se involucran en los accidentes. Y por lo general el hueso que más se fractura son los huesos del miembro inferior. En primer lugar tibia y peroné, y ya entonces subimos a lo que es el fémur, lo que es la cadera, pero también muchas veces el accidentado cae, un trauma, un choque simple, no de mucha velocidad, pero rueda, entonces mete las manos, que es el tren de aterrizaje, entonces pueden romperse las muñecas o pueden romperse los miembros superiores. Pero como fractura abierta como tal, son los miembros inferiores, tibia y peroné, la que más vemos. Una vez, ese paciente, tú dijiste ahorita que ese paciente debe de siempre ir al área de cirugía. O sea, es un paciente que no debe de esperar mucho tiempo en el manejo de conservador, que tenerlo ahí. Es un paciente que el tiempo, claro, luego se estabiliza, ¿verdad? Porque paciente que está sangrando, una hemorragia, una cosa, se controla. Pero hablaste como del tiempo, dijiste, hablaste de osteosíntesis que se usa. La gente no entiende bien ese término. Mira, desde el momento cero, cuando ocurre el accidente, hasta el paciente llegar al hospital, el tiempo ideal es menos de 15 minutos, menos de 20 minutos. En lo que se llega al área de emergencia, el paciente se estabiliza, se canaliza, se le pone profilaxis antibiótica preventiva y se puede llevar, se estabiliza y se logra llevar a sala de cirugía
el gold estándar estamos hablando de por debajo de 1 hora, por debajo de 2 horas. Ya por encima de esas 2 horas estamos hablando de ya potencialmente infectado, ya sí podemos empezar a potencialmente infectado. Y sobre todo el problema de lo que son los daños de tejido blando. Mientras más tiempo el tejido blando lesionado, que no se le da atención correcta, peor va a ser el pronóstico en la recuperación del paciente y es un caldo de cultivo ya para la infección. Bien, estamos hablando desde el arte del curar con el doctor Marcelo Puello. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con su programa El arte de curar, porque curar es un arte. Hipócrates decía, es ciencia y arte, ¿verdad? Así decía Hipócrates luego de hacer su famosa frase, primium non nocere, que es lo primero, no hacer daño. Y precisamente vamos a entrar con el doctor Héctor Balcácer, ya que el doctor Marcelo Puello decía, entre el ocurrir el accidente, fractura abierta expuesta y llegar a emergencia y quirófano, lo ideal es que no pase más de 2 horas, porque ese sí ya lo consideraríamos potencialmente infectado. Y cuando mencionamos la palabra infección, aquí nosotros tenemos que quitarnos el sombrero. Doctor Héctor Balcácer, cuénteme, ¿cómo abordarían ustedes ese paciente que ya lo consideran potencialmente infectado? Bueno, primero que nada, gracias, doctor Polonio. Un placer estar con usted en el programa. Reconocer que el doctor Polonio es una parte importantísima, un eje en el funcionamiento correcto del arte de curar. Muchos de ustedes lo han visto haciendo entrevistas muy interesantes con un alto nivel. Y como siempre, Neri Esteves no está aquí. Ah, no, que a ella no le toca estar aquí. Para aquellos que ven el programa, que ven que yo siempre me quejo, pero ella se va de viaje un día de esto, así que me van a volver a ver solo, también aquí en el arte de curar. Madre, un abrazo. Entonces, mire, doctor Polonio, la realidad es que tenemos un grupo de eventos que se reconocen como fracturas complicadas, como estaba diciendo el doctor Puello. Estas fracturas en las cuales el paciente puede tener muchos pedacitos porque le pasó por arriba un camión, chocó con una patana, el hueso, como dice la gente, se le vio el hueso cuando tuvo la fractura, le tuvieron que poner clavos, tornillos, que el doctor Marcelo Puello utilizó el término de material de osteosíntesis. Hay que decir que cada vez que se introducen clavos, tornillos, placa, hay una fractura, la realidad es abierta, o sea que el hueso se ve. Todo eso incrementa la probabilidad o la posibilidad de que aparezca un proceso infeccioso. Muchas personas no saben que la principal fuente de bacterias que van a infectar el hueso son las propias bacterias del paciente, son aquellas bacterias que se encuentran a nivel de piel, que aún su cirujano ortopeda lavó la piel como una cosa de loco, que utilizan guayo, que utilizan cepillo, que utilizan jabón con agua, que utilizan de todo. Como quiera, esas bacterias no se eliminan al 100%. Cuando las heridas son muy grandes, cuando el momento de la cirugía es de emergencia o el paciente es una persona de mucha edad que va a pasar mucho tiempo encamado, o que esa persona, escuchen esto, tiene el problema de que ya su sistema inmunológico no está funcionando de manera correcta, la probabilidad de aparición de una infección simplemente se dispara. Evaluando todo lo que acabamos de mencionar, hay que decir que las personas creen que esas infecciones en los huesos son más frecuentes en personas viejitas, en personas ya de la tercera edad. Sin embargo, la realidad es que hoy en día estamos observando personas, como decía el doctor Marcelo Puello, ortopeda del Centro Médico UCE, que están observándose en personas jóvenes, personas que tuvieron un accidente, lo chocaron y terminó en una cuneta, o terminó en un badén, terminó en un hoyo al lado de la carretera, y cuando lo llevan, lo primero que tiene que hacer el departamento de emergencia es echarle 14 sueros para retirar toda la tierra que trajo dentro de la herida, y eso es algo que lo vemos todos los días, gente echando carrera en una autopista, lo choca un carro, chocan con algo, se caen y terminan con 60,000 fracturas untados en un reguero de tierra negra. Señores, eso es un riesgo para que aparezcan infecciones. Entonces, posterior a eso, observamos cómo esa persona se lleva a cirugía, se le colocan clavos, tornillos, presenta una infección e inmediatamente esgrimen o presentan el término de mala práctica. Señor,
usted tuvo un evento que tiene un altísimo riesgo de infección. Balcácer, y esa gente que tienen 2 o 3 años con una fractura que no termina de pegar, que siempre tiene 2 o 3 hoyitos arriba y está botando secreciones, que es pus, y que cada vez le hacen un cultivo y sale positiva, Balcácer, ese tipo de evento, ¿eso se cura? La respuesta es que sí. Lo que pasa es que esa persona no puede esperar que eso cure por obra y gracia del Espíritu Santo. La realidad es que cuando una persona dice, no me quiero operar, usted posiblemente no se va a curar si usted no cuadra con su ortopeda. Y muchas veces la gente dice, doctor, es que yo no quiero volver donde ese médico que me operó. Lamentablemente nadie sabe más de lo que a usted le pasó. Nadie sabe más de su fractura, nadie sabe más de dónde están esos clavos, esos tornillos, esa placa y cuál es la situación de ese hueso que su médico que lo operó. Ese debe ser su primera opción. Ya saltar o buscar ayuda de otro médico ya es una situación un poco más delicada. Y si usted lo va a hacer, tiene que estar seguro que la credencial de ese médico al cual usted va a buscar una segunda opinión y una probable reintervención debe ser una persona con un nivel similar o superior al médico que le brindó las primeras atenciones. Reconocer, repito, que muchas veces la evolución correcta de un acto quirúrgico no depende solamente de las habilidades del ortopeda, sino que depende de varias cosas que incluyen responsabilidades del paciente, el contexto en el cual ocurrió la fractura y posteriormente, repito, de qué manera va a evolucionar el proceso de curación, el healing, como dicen los gringos, en ese proceso. Así que no olvidemos, repito, que la parte infecciosa siempre es algo de temer a la hora de una fractura. Sin embargo, vuelvo y comento, es simplemente una arista de ese problema, repito, de personas que están viendo el programa, y sé que el doctor Polonio en el medio ha estado colocando algunas imágenes y se colocarán más adelante de fracturas viejas, de pacientes que no le ha terminado de cerrar una herida, que siempre tienen un puntito que está justamente manchando. Y es importante que no olvidemos, repito, que las fracturas en el día de hoy, como estaba mencionando el doctor Puello, se ha convertido en un dolor de cabeza, no solamente para la persona que lo padece, porque eso sería minimizarlo a un individuo. Estamos hablando de toda la sociedad. El gasto que incurre el país adquiriendo con dólares, adquiriendo con euros y con otras monedas fuera del país, ese material, esos clavos y esos tornillos que no se producen aquí, sino que se producen fuera, y el país tiene que gastar dinero para traerlos, eso representa un problema para el colectivo. Así que tratar de disminuir los accidentes de tránsito, aún suena quizá un poquitito utópico, esa es una realidad en la cual debemos trabajar todos. Doctor, el doctor Puello, Marcelo Puello, el doctor Alcácer habló muy bien de estos puntitos que quedan botando pus, a lo que yo supongo vienen de una osteomielitis, ¿verdad? Una infección que sube por ese canalito, se queda como una fístula, podríamos decir así, entre el hueso, eso es desde el hueso que viene, y entonces la negativa de la persona a querer operarse. No sé, pero en mis tiempos donde yo me gradué, la osteomielitis era el cuco de los ortopedistas. Estoy hablando de los 80, los 90, decían, no, tiene osteomielitis ya, y yo veo que lo metían, raspaban, lo intervenían, le metían antibióticos. Entiendo que, y volvía, entiendo que nada se queda estático, la ciencia menos. ¿Cuál ha sido ahora el pronóstico entre un paciente de los 80 o los 90 y ahora del 2024, 25? Mira, no quiero dejar de hacer un comentario con relación al comentario del doctor Alcácer, excelente, más claro de ahí no se puede. Pero en el año 2014-2015, por ahí, en una entrevista yo dije, y que se publicó a nivel nacional, que los accidentes de tránsito en República Dominicana afectaban hasta la economía nacional. Y producto de eso que acaba de decir el doctor Alcácer, de dónde se adquieren los materiales de osteosíntesis, no es tan solo los materiales de osteosíntesis, es lo que envuelve a toda la parte económica, porque esto ocurre en personas en edad productiva y muchas veces son la cabeza de familia. Y eso conlleva a internamiento hospitalario, pero el entorno de la familiar tiene que comer,
buscar comida para estar dentro del hospital, y eso afecta todo eso, esa parte. Pero, reitero, en este momento es todavía peor, porque el dinero que se destina el Estado Dominicano solamente para eso es inconmensurable ahora mismo. En ese sentido, tú tienes toda la razón. Nosotros como ortopedas, cirujanos ortopedas que operamos, le tenemos mucho miedo a lo que son las infecciones. Y por eso, inmediatamente hay signos de infección, lo primero que hay que hacer es tratar de hacer un buen diagnóstico, englobarlo, cultivo, con interconsulta con el infectólogo para trabajo en equipo. Ya eso de trabajar yo solo con el paciente, eso no tiene sentido. Eso es lo que lleva es el fracaso. Entonces, el paciente de ortopedia y traumatología por lo general es un paciente sano, que llega sano, no tiene enfermedad, pero llega accidentado. Y ahí tú tomas un paciente sano que viene con un problema de un accidente que puede infectarse. Entonces, ¿qué mejor ayuda que un clínico para que haga las evaluaciones cardiopulmonares y sobre todo un infectólogo cuando hay sospecha de infección? Vamos a hacer una pequeñita pausa ahí porque tenemos que cumplir, no con unos compromisos, miren, son unos consejos que nosotros le damos por aquí que lo podrían ayudar a tomar mejores decisiones en su vida. Pausamos. Continuamos con su espacio El Arte de Curar, pero antes la gente quiere saber dónde consiguen al doctor Marcelo Puello. Doctor Marcelo, usted me va a meter un problema, usted no me dice dónde usted se encuentra, en qué horario, cuáles días, qué teléfono, para la cita, no para hacer consulta, que eso quede claro. Centro Médico UCE, edificio profesional número 3, consultorio número 1. Eso es César Dargán, Pedro Enrique Jureña, esquina César Dargán. Ahí estamos todos los días de 9 a 12 del día, lunes, martes y jueves de 3 a 5 también en horario de la tarde. ¿Algún teléfono para cita? 809-563-1860 es nuestro teléfono de la oficina. Yo voy a hacer la misma pregunta al doctor Héctor Balcácer. Doctor Héctor Balcácer, ¿dónde lo consigue la gente usted? Bueno, estamos en el Centro Médico UCE, creo que la manera más fácil de contactarnos a través de redes sociales, DR Héctor Balcácer, en Instagram, DR de doctor, Héctor con H y Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer en Instagram. Ahí están nuestros contactos. Cualquier cosa estamos en el Centro Médico UCE. Y nada, repito, el doctor Puello ha sido bastante claro. Y hay algo que nosotros colocamos en nuestras historias de Instagram cada vez que lo ponemos, es que buscar ayuda a tiempo es lo más sabio, es lo más importante. Ya después que el palo está dado, no lo quita ni papá Dios, como dicen por ahí. Sin embargo, acortar ese dolor que produce el palo que le dieron, eso tratamos de hacerlo justamente cuando los pacientes llegan con un problema pequeñito, cuando llegan a tiempo. No lo olviden, busque ayuda a tiempo. Doctor Puello, decía ahorita algo que ojalá y que todo médico, enfermera, estudiante de medicina que está viendo este programa, lo grabe y lo ponga en práctica. Desde el Centro Médico UCE estamos tratando de que cada día más la gente piense así. Como dice un amigo, ya no hay llanero solitario. Hay que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo desde el punto de vista de la ortopedia y sobre todo en este tipo de pacientes que estamos hablando de fractura abierta que son contaminadas, es muy importante. Usted tenía ahí la palabra cuando decía que era importante trabajar en equipo. ¿Cuáles son los beneficios que usted ha visto y los resultados de a tiempo, también a tiempo, ¿verdad? A tiempo, fíjese que usted dice, lo identifico, le hago cultivo y inmediatamente lo paso al infectólogo. Mira, lo que pasa es que no hay un médico más preparado para el manejo de las infecciones en sentido general que el infectólogo, porque esa es su especialidad. No hay mejor especialista para el manejo de lo que son las enfermedades del sistema osteomuscular que el ortopeda traumatólogo. No hay mejor especialista para los problemas quirúrgicos del cerebro que el neurocirujano. Entonces, cuando tú, como cirujano, tienes la necesidad de de manejar el paciente con un fisiatra, tienes que hacerlo. No puedes operar el paciente y manejarlo tú, tienes que hacerlo combinado con el fisiatra. Pero de la misma manera, cuando hay procesos de infecciones, sobre todo agudos o crónicos, que es mejor que hacer un equipo clínico donde esté el infectólogo. Y muchas veces, tanto Balcácer como yo hemos tenido que auxiliarnos también de un cardiólogo, de un gastroenterólogo, de un diabetólogo,
porque el paciente hay que mirarlo no como un ente único, sino como un ente complejo que mientras más servicio especializado tú le das, mejor va a ser el resultado. En el manejo de las osteomielitis en el pasado se decía que el que se infectaba el hueso moría con la infección. Nosotros, a través de la experiencia que hemos tenido, modesta experiencia, Balcácer y yo somos 2 niños, hemos podido aprender que trabajando en equipo hemos podido lograr erradicar infecciones crónicas de muchos años atrás que han venido referidos de otros colegas que en su momento entendieron que era mejor referirlo a un servicio un poquito más especializado. Y eso mismo, muchas veces yo he tenido casos pasarlo a otros colegas porque tienen mucho más experiencia que yo manejando ese tipo de patología compleja. Entonces, ese tiempo ya del llanero solitario, que no era solitario porque Toro estaba ahí al lado de él, ya eso en esta era moderna y sobre todo el Centro Médico UCE, todos trabajamos en equipo porque nos va mejor con el tratamiento del paciente y el mejor manejo que se le puede dar y el paciente nos los agradece más. Doctor, ahorita quedó en el aire y es bueno que aprovechemos para que lo explique. Este paciente, decía ahorita Balcácer, pero se refería más a usted en el sentido de su punto. Cuando usted le dice, hay que operarlo de nuevo, y ese paciente se pone reverde, ¿qué consecuencias podría traerle a ese paciente que con todas las evidencias, porque no es algo que a usted le sale porque, escúcheme, porque me da la gana, es que las evidencias plasman a tomar esa decisión, es que las evidencias en la ciencia dicen que hay que operarlo, y ese paciente que se pone reverde, ¿qué hacen y cuáles son las consecuencias a las que se está exponiendo? Mira, al paciente hay que conversar con él y sobre todo el paciente no debe recibirse nunca solo. Siempre debe venir acompañado de un familiar, la esposa, el esposo, la mamá, la tía, pero otra persona que pueda ver y entender la explicación, ya, no como paciente, sino como un ente que pueda ayudar al paciente a que lo que el médico le está queriendo decir lo pueda entender. Ayudarse inclusive de videos, de fotografía, para que el paciente pueda entender qué está pasando con él y la ayuda que se le va a tratar de brindar. Y es un paciente que va a cirugía 1, 2, 3 veces y usted tiene que hacerle entender que con una sola cirugía no va a lograr lo que uno quisiera poder. Ojalá yo poder con una sola cirugía resolver el problema, pero hay cosas tan complejas que ameritan cirugías en etapas, una ahora, una dentro de 2 meses, una está dentro de 3 meses y sobre todo, siempre, así como hablamos de equipo, hay que agregar hasta ayuda psicológica y psiquiatra a ese paciente para que pueda entender y comprender hacia dónde va y qué se está tratando de lograr. Eso que tú acabas de decir es importantísimo. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman en el pensamiento. Y si tú piensas mal, actúa mal, decide mal y actúa mal. Correcto. Y si tú estás encasillado en un error y no encuentras a alguien que te ayude, tiene problemas. Balcácer, ¿puedes ayudarnos ahí? Yo quería plantear algo aquí rapidito y es algo bastante interesante a la hora de hacer intervenciones con este tipo de pacientes, sobre todo porque me llega el paciente que habitualmente ya lo han visto 2, 3 médicos y uno le dice, mira, necesitas conversar con tu médico. Y algo interesante es que hoy en día hay un avance importantísimo de lo que son justamente ese material de osteosíntesis. Con el doctor Puello hemos podido trabajar con algunos pacientes que han tenido lesiones tan grandes de su hueso que el doctor Puello ha tenido que cortar ese hueso completo y colocar prótesis a la medida. Estamos hablando que un trozo de hueso que no funciona lo cambian por un pedazo de metal. Y a mí en lo personal, como infectólogo que trabajo con esa parte de osteomielitis a cada rato, y repito, vamos a tratar de colocar esas imágenes un poco más adelante, la realidad es que uno ve el estado en el que estaba ese hueso en esa radiografía y observamos posteriormente cómo se coloca un trozo de metal y uno dice, caramba, cuánto hemos progresado. Y si yo pudiera, y el doctor Polonio me lo permite, preguntarle al doctor Puello, ¿se puede quitar todo pedazo de hueso y colocar una prótesis como esa de ese paciente que nosotros trabajamos allá en el Centro Médico UCE, que ha tenido una evolución satisfactoria hasta el día de hoy, doctor Puello? Rapidito. Sí, realmente hemos avanzado en lo que es la biomecánica
de las articulaciones y por ende de las diáfisis de los pacientes, y se ha podido conseguir material de osteosíntesis de metal en titanio que permite hacer grandes resecciones de hueso que ya vemos que no va a haber forma de que pueda recuperarse, que vuelva a recuperar la viabilidad. En el pasado eso era una amputación del miembro. Ya hemos visto cómo hemos podido salvar miembros colocando material especializado y que muchas veces tenemos que hacer radiografías panorámicas, enviarlo mediante fotografías bien hechas y con mediciones exactas, porque los implantes tienen que venir a la medida de ese paciente. Y eso hace que la cirugía tiene que venir con cortes específicos para que eso quede y no quede el miembro muy acortado. Mira, eso ha avanzado tanto, y escúchame que voy, porque se hizo viral una de estas muchachas campeonas olímpicas, que es el esposo del corredor paralímpico. Esa biomecánica, porque ustedes han avanzado en la ortopedia y en la biomecánica, como que hicieron, óyeme, las dos prótesis, el tipo, ganó luego la persona. La pareja ganó oro. Sí, oro ambos. Uno paralímpico y la otra ganó. Y la otra salto. Y el otro ganó, él corriendo, pero a una alta velocidad porque gana el mundo. En este caso, ese paciente le amputaron las piernas y le pusieron ortesis. No es lo mismo de lo que estamos hablando. Estos son que tú conservas tu miembro, pero te resecamos todo el hueso muerto, todo el hueso infartado, todo el hueso que no hay posibilidad de regeneración, y lo sustituimos por una prótesis de metal hecha a la medida. Ahí el manejo mecánico lo hace el cirujano, pero el manejo clínico de seguimiento, paralelamente, el paciente va a la consulta el mismo día con el doctor Balcácer y con el doctor Marcelo Puello, porque el manejo a largo plazo con antibióticos, ya le quito, ya le pongo, lo vamos haciendo por un periodo de tiempo un poquito largo. A veces puede ser 1 año, a veces 2 años, y en algunos casos inclusive podrá tener la necesidad de usar antibióticos de por vida. Es como ocurre con los pacientes que se le hacen implantes, que tienen que usar medicamentos inmunosupresores de por vida. Pero hemos logrado cambiarle la vida al paciente, cambiarle el entorno familiar, y ha recuperado la felicidad que antes no se podía. Doctor Balcácer, y quiero hacerle una pregunta ahí. ¿Cuál es la diferencia entre, y tenemos que contestar después de la pausa, cuál es la diferencia entre el paciente que el ortopeda se lo entrega así fresquecito, como él acaba de decir, y el que llega ya todo bailoteado? Por eso usted me lo va a preguntar después de estos consejitos que le vamos a dar. Adelante. Continuamos con su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte, es arte y es ciencia. Doctor Balcácer, me decía antes de la pausa algo que quedó y quiero que lo concluya. No, mire, la realidad es que la pregunta que el doctor Polonio acaba de hacer es, ¿cuál es la diferencia entre recibir un paciente que está teniendo un problema de que recién tiene una inflamación, tiene dolor, tiene molestias en el área de la cirugía, y recibir un paciente como nos llegan, que tiene 3, 4, 5, 6, 7 años que tuvo una fractura y que se mantiene drenando secreciones en el área donde tuvo la fractura, donde tiene el clavo, donde tiene el tornillo, donde tiene la placa, donde tiene una varilla dentro del hueso? La diferencia es habitualmente el momento y el tipo de intervención. Cuando hablamos del momento de la intervención es que habitualmente en esa primera fase el tratamiento con antibióticos puede ser tan corto como 28 días o 45 días. Sin embargo, si ya hay un proceso infeccioso en el hueso que se considera crónico, el tratamiento entonces va desde 3 meses, que son 90 días de antibiótico, hasta 2 años. Estamos hablando de que aquí en República Dominicana la gente dice, doctor, ¿y yo voy a poder tomar antibiótico por tanto tiempo? Lamentablemente, eso es lo que está plasmado en las guías, que repito, si es un proceso agudo, de 28 a 45 días, 1 mes a mes y medio de antibióticos. Si es un proceso crónico de muchísimo tiempo, el tratamiento va de 90 días, 3 meses, hasta 2 años. Pero ¿qué ocurre? En el medio hay que tratar de hacer los estudios pertinentes para visualizar
si ese hueso necesita o no una reintervención quirúrgica. Todo paciente que tiene un momento quirúrgico que no ha tenido la evolución deseada, y esto aplica no solamente para problemas de ortopedia, estoy hablando para problemas ginecológicos, para problemas del tracto gastrointestinal, para problemas de hueso. Algo que no esté evolucionando de manera satisfactoria, siempre la parte de una reintervención se coloca sobre el tapete, se coloca sobre la mesa, y el paciente debe tener conocimiento al respecto. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, cada cuerpo, cada persona es único, y usted podría evolucionar completamente diferente a 100 pacientes que se operaron el mismo día que usted, en el mismo sitio, con el mismo médico, se le hizo la misma intervención y usted está dentro de ese porcentaje que se va a complicar, porque si bien es cierto, hemos dicho que la medicina es una ciencia, la realidad es que es más un arte. ¿Y por qué un arte? Porque trabaja sobre la entidad más imperfecta que conocemos, que es el ser humano, y cada quien evoluciona o responde de una manera diferente frente al mismo estímulo. Así que no olvidemos, busque ayuda a tiempo para que se evite un problema. A los viejos se le pegan los huesos. Mira cómo qué pregunta. Juan, qué pregunta. Mira, claro que sí, y sobre todo, sí, para claro. que la gente entienda. No, claro que sí. Mira, hay un procedimiento que yo hago en pacientes adultos mayores, y cuando te hablo de pacientes adultos mayores, te estoy hablando de pacientes de 90 años en adelante, así como el doctor Fle, el viejito que está allá en Rayos X. Esos pacientes, yo le hago en fracturas de cadera, que es la fractura de esos ancianos. Yo le hago un procedimiento que se llama rescate invertido de Tronzo. Tronzo es un cirujano ortopeda de la ciudad de Chicago, del Instituto Rodman, que él cogía esos pacientes viejos que hacían fracturas de jóvenes. Entonces él cortaba y sacaba la cabeza del fémur conjuntamente con el cuello. Cortaba y lo invertía y usaba el mismo cuello del paciente como si fuera la base, el apoyo donde va a colocar la prótesis. Porque anteriormente había que hacerlo, o lo hacíamos con cemento, con metilmetacrilato. Entonces, si ese paciente sobrevivía sobre los 5 o 6 años, entonces venía con dolor y había que hacer una cirugía de rescate para poder quitar todo ese cemento y colocar una prótesis, que en ese momento en el país no teníamos ese tipo de prótesis porque eran prótesis complejas. Entonces empezamos a hacer eso mismo con esos pacientes. Pongo cemento en la diáfisis, pero no pongo cemento en la metáfisis. Y esos pacientes, que tengo una casuística bien amplia ya, vemos cómo aún sobre los 90 años se le pega su injerto. Entonces sí pegan. Los que tienen fracturas, manejando lo que es la calidad ósea, haciendo densitometrías a tiempo, podemos mejorar la calidad ósea con los risedronatos, la vitamina D3, el calcio, la ayuda de nutrición con la parte de la medicina nutricional para mejorar la calidad nutricional y evitar la sarcopenia en esos pacientes viejos. Hemos logrado conseguir fracturas que pegan relativamente igual que en pacientes jóvenes. Claro, como dijo el doctor Balcarce, no todos los seres humanos somos iguales. El valor nutricional, el cuidado del entorno familiar y la ayuda a tiempo te va a llevar a un éxito más fácil. Y decirle, antes que el doctor Balcarce viene aquí, que a veces dicen, pero tiene 80 años, 90, ¿por qué operarlo? Si ese paciente no se opera, seguro que se va a morir de una neumonía, porque va a estar encamado y van a venir esos gérmenes oportunistas, no se mueve. Entonces termina matándole una neumonía. El trabajo en equipo. Soto, Balcarce, Feliciano, la doctora, la neumóloga, anestesia, los pacientes con fracturas, pacientes adultos que se fracturan, usted tiene 72 horas para llevarlo a cirugía. Partiendo de las 72 horas, el cuerpo entiende que el individuo se cayó y se dio un golpe. No identifica todavía que tiene una fractura. Sobre las 72 horas, él dice, bueno, está fracturado, y hace lo que se llama una pérdida de la sensibilidad de esa zona, y el paciente se mete en una osteoporosis por desuso, y ahí vienen las complejidades. Encamamiento más prolongado, ahí viene la neumonía. Pero cuando lo operamos antes de las 72 horas, lo paramos al otro día,
Y Tan eso hace rápido como al otro día. por el trabajo en equipo. Porque ya el paciente llega a la emergencia, me llaman, veo la radiografía, veo el paciente, llámame a Soto, llámame a Feliciano. Al otro día está evaluado por medicina interna y en la tarde lo estamos operando. Entonces el cuerpo dice, no, fue que se cayó y se dio un golpe duro. Y está caminando con su prótesis. Interesante. Está caminando con su prótesis. Miren este dato. Entonces al esa final es la ventaja de trabajar en equipo. Y de hacerlo en tiempo oportuno. Claro. La intervención oportuna. Doctor Balcácer. Yo quería decir algo rapidito aquí en el amplio que el máster nos está dando ahora y ahora aquí en el corto. Hay dos cosas que yo quiero desmitificar aquí rapidito. Número uno, el doctor Puello habló de la edad y voy a mencionar justamente a mi abuela, quien falleció hace unos años atrás, pero que la misma duró 7 años con una prótesis de cadera. Y cuando mi abuela se cayó tenía 92 años. Y justamente se crea la discusión, ¿lo operamos o no lo operamos? Y como decía el doctor Polonio, si no se opera, las expectativas de vida son 6 meses, porque se muere encamada de una neumonía. Y mi abuela teniendo 92 años, la llevaron a cirugía, le hicieron su reemplazo de cadera y duró caminando 7 años sin ningún tipo de problema. Y se murió de otra cosa. Se murió de otra cosa. Número 2, y esto sí es interesante, y quiero mencionarlo por arribita porque sé que el doctor Polonio este tema lo va a traer, que es la alimentación en el paciente enfermo, tanto en el que está ambulatorio como el que está hospitalizado. El dominicano, si alguien está enfermo y tiene una cirugía reciente, le dicen no coma huevo, no coma carne. Señores, es una locura. Usted necesita proteínas para poder cicatrizar de manera correcta. El dominicano le han dicho que si come huevo se pudre la herida. Mentira. Que si come carne de cerdo se pudre la herida. Mentira. Que no tome leche. Mentira. Usted necesita tener una alimentación correcta para poder tener una cicatrización correcta. Así que deje de estarse llenando la cabeza de disparate, porque la realidad es que usted necesita comer de todo para poder fortalecer los tejidos, tener una correcta cicatrización y que se fortalezca su hueso a la hora del proceso de sanar. Pero aquí inventamos demasiado. A mí me gustaría saber quién fue que dijo eso para darle un cacazo. De verdad que sí, maestro Polonio. Pues yo ya prácticamente cerrando el programa, unos tips finales para, ¿verdad? Que usted entienda que debería recordar la gente de este programa, con algunos consejitos así. Mira, en sentido general, como mismo dice el programa, el arte de curar, realmente medicina y arte de curar, pero más bien esto es sobre una máquina imperfecta, donde buscar ayuda a tiempo, buscar ayuda especializada y sobre todo llevarse de los consejos de sus médicos es lo que le va a hacer tener una resolución satisfactoria a cualquier patología, ya sea por un traumatismo o por una enfermedad, que Dios no lo permita. Pero busque los mecanismos, que hay muchos, para buscar la ayuda especializada a tiempo. Doctor Balcácer, mensaje final. No, simplemente recordar lo que estábamos diciendo. El doctor Puello acaba de hablar por 1000 años. Si usted tiene un problema, trate de buscar una solución lo más rápido posible. Si usted tiene un problema que no va evolucionando como usted quería, la primera persona que usted se debe acercar es a su médico, porque muchas veces el dominicano le da la espalda porque entiende que la cosa no va bien e inmediatamente lo satanizan. No, esa es la persona que más sabe de su patología y es la persona con la que usted debe unirse más en ese momento para tratar de buscar una asistencia médica. Y número 3, recuerde que la medicina, como estaba diciendo el doctor Puello, es un momento en el cual se trata de brindar una salud que en algún momento sabemos que la vamos a perder. Así que no olvidemos esa parte, busquemos asistencia oportuna. Gracias, doctor Puello, gracias, doctor Balcácer, para el arte de curar de manera especial para ustedes que le hemos traído esta propuesta y en el mío propio, muchísimas gracias. Será hasta un próximo espacio. Nos vemos pronto, si Dios quiere, en otra propuesta para que ustedes la valoren.